Bien, hermanos, buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy es martes 20, 20 de junio de este 2023 y bueno, vamos a arrancar un discipulado más de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Así es que vamos a orar para darle gracias a Dios y que nos rinda el tiempo. Regálanos, Marquitos, una oración, ¿vale? Buenas noches. Gracias, amado Padre, por todo cuanto nos has dado. Te damos las gracias por una semana más, Señor. Te damos las gracias por el culto que pasó este fin de semana y la reunión de los padres, Señor. Te damos las gracias por la enseñanza que vamos a recibir. Ese pan del cielo, que es tu palabra, hacia nuestro espíritu, Señor. Te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos por todo, Señor. Cuán grande ha sido tu salvación en nuestra vida, Señor. Te damos las gracias por eso. Te damos las gracias porque por medio de estos estudios es como crecemos, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Sí. Muchas gracias, Marquitos. Ahora que Marquitos decía el Día del Padre, esos recuerdos que le llegan a uno, le llegó una foto de hace como 6 años. Éramos como 12 o 13 papás y solamente 3 nos mantenemos de ese grupo, que es Marquitos, Alberto, que anda por ahí, y este servidor. De esa foto solo los 3 nos mantenemos, ¿no? O bueno, por lo menos de ese grupillo. Pero ese es otro tema. Bueno, vamos a arrancar. Hoy estaba como en esa duda de qué compartirles. Hay varios temas que quisiera compartir con ustedes. Entre ellos estaba de pronto darle continuidad a lo que alguna vez vimos. ¿Se acuerdan que alguna vez nosotros vimos los dogmas de María? ¿Se acuerdan o no? Ya no se acuerdan, pero sí los vimos, ¿no? Los dogmas marianos que hacen parte de los dogmas de la Iglesia Católica. ¿Alguien sabe cuántos dogmas tiene la Iglesia Católica? Más o menos. Como 400.340. Nada, tampoco. 75 eran. Bueno, son muchos, pero digamos que los más importantes son 44 dogmas que se dividen en dogmas de Dios, dogmas de la iglesia, dogmas de María, eh, varios de esos, ¿no? El credo en sí es una suma de dogmas, ¿no? Cuando uno dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, eso es un dogma. Creo en Jesucristo, eso. Hay muchos dogmas que compartimos, pero bueno, eso lo veremos luego. Posiblemente la próxima vez que nos veamos les traiga los dogmas del Papa, ¿no? Para que miremos los temas que tienen que ver con el Papa, La posiblemente. Pero no, infalibilidad. hoy vamos a ver otro tema. Eh, Voy a compartirles de una vez para que no rinda el tiempo, ¿no? No es esta pantalla, es la que les voy a compartir. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, amén. Sí, Bueno, vamos a señor. estar hablando hoy de algo que es como muy cotidiano, ¿no? Que tiene que ver con el egoísmo. Eh, a veces uno convive con el egoísmo y uno ni cuenta se da, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que vamos a hablar. El egoísmo y el cristiano. Eh, yo creo que todos los que estamos aquí ya llevamos un tiempo, ¿no? En la palabra, bueno, la mayoría de los que estamos aquí, déjenme, yo lo pongo así para que cada vez que lo ponga los pueda ver a todos, por lo menos los que están aquí. Ya llevamos un tiempo, ¿no? Ya nosotros manejamos cierta información, por ejemplo, sabemos cuáles son las consecuencias negativas que representa el pecado en nuestra vida. Obviamente es algo a raíz del pecado y en el momento en que reconocimos lo que era el pecado y a quién estábamos ofendiendo con nuestro pecado, pues ahí comenzó nuestro nuevo nacimiento y todo lo que es esta vida cristiana. ¿Para qué? Pues el objetivo que tenemos es alcanzar la vida eterna. Eso todos lo sabemos. Sabemos que antes vivíamos en tinieblas, Dios es luz y Dios y las tinieblas, pues no hay comunión, ¿no? Entonces, así como tampoco hay comunión del pecado ni el pecador con Dios, ¿no? O sea, todos sabemos eso. De hecho, lo hemos leído muchas veces que el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de su pecado, digamos así, ¿no? Y porque el pecado lo que hace es, recuerda que el pecado lo que hace es separar, ¿no? Produce muerte espiritual y precisamente eso lo que hace es separarnos de Dios. Como dice Isaías 59:2,
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿no? Que es un versículo más que respaldaría aquello de que Dios no oye al pecador, ¿no? Que a veces uno se queda solo con el que conocemos y hay otro, pero mire, este es otro, porque dice que el pecado hace que Dios oculte su rostro para no escuchar. Entonces, todo eso lo sabemos a grosso modo, y hay ahí la importancia de identificar no solamente cuál es la definición de lo que es un pecado, sino qué es un pecado, porque eso es vital, ¿no? Para que nosotros estemos en una guerra espiritual y nosotros tenemos que saber contra qué estamos peleando para precisamente enfocarnos hacia allá, ¿no? Acuérdense que varias veces les he explicado de que en una guerra siempre es importante saber identificar al enemigo, tener las armas que uno necesita y saber manejar las armas, porque cualquiera de esas tres que fallen, pues uno prácticamente pierde la guerra, ¿no? ¿Y por qué les decía que es importante identificar el pecado? Porque, bueno, hay diferentes tipos de pecado, obviamente, ¿no? El pecado es pecado, pero hay pecados que son de muerte, hay pecados que no son de muerte, hay pecados que uno diría que son más graves, pero a la larga delante de Dios, pues los pecados son pecados, ¿no? Pero bueno, por un lado están los pecados que se cometen por hacer lo que Dios prohíbe, que esos son los más fáciles, ¿no? Porque no matar, no robar, no hacer los no de Dios, ¿no? Esos son como los que uno tiene más presentes, ¿no? Entonces, esos pecados, digamos que uno los identifica como con mayor facilidad. Pero por otro lado están los pecados que se cometen cuando no hacemos lo que Dios nos manda, o sea, lo que Dios... Recuerde, hay mucha diferencia entre esas dos frases, ¿no? Una cosa es hacer lo que Dios prohíbe y otra cosa es no hacer lo que Dios pide. Son dos cosas diferentes, ¿no? Eso es mucho más difícil porque digamos que a veces nos cuesta o la gente en general como que no invierte en saber qué es lo que Dios anhela de nosotros, ¿no? Tenemos clarísimo qué es lo que nosotros queremos de Dios, pero digamos que la otra contraparte como que no le invertimos tanto. Entonces, esos son más difíciles de detectar todavía, ¿no? Algunos de esos pecados se hace más complicado porque hacen parte de nuestra naturaleza como tal, de nuestro diario vivir, están más alineados a nuestro carácter, a nuestra manera de ser, y entonces, como uno dice, es que yo soy así, entonces uno dice, bueno, pues si es que yo soy así, Dios me hizo así, entonces, ¿por qué Él me va a condenar o algo por si él me hizo así, ¿no? Entonces son pecados que desapercibimos, son silenciosos, son peligrosos, otros les podrían llamar las pequeñas zorras, como crean, por ejemplo, como la hipocresía, la malicia, la envidia, el engaño, verdades a medias, cuando se manipula la verdad, la tibieza espiritual, perder el primer amor, poseer una fe trastornada o pervertida, la codicia, la vanidad, y ahí entra, por ejemplo, el egoísmo, ¿no? Y así podríamos hacer una cantidad de pecados con los cuales usted diría, pero son pecados, pasó así, pero son cosas que a lo mejor como hacen parte del día a día, uno convive con ellos y como se convive con ellos, pues se acostumbra uno a vivir con ellos y precisamente la mentira más grande que hay es creer que estas pequeñas cosas no lo pueden separar a uno de Dios. Entonces vamos a estar hablando un poquito del egoísmo, porque a veces hablamos del egoísmo como tal, pero no sé qué tan claro tenemos qué es ser egoísta, y adelantándome un poquito, eh, todos en general de una u otra forma tenemos algo de egoísmo, ¿no? El egoísmo es un pecado, o sea, porque pues obviamente no es una actitud que Dios, todo lo que está en contra de lo que Dios anhela de nosotros, pues es pecado, ¿no? Uno tendría que definir si es de muerte o no es de muerte, dependerá de a dónde nos pueda llevar ese egoísmo como tal, ¿no? Está muy relacionado con lo que es la envidia, la codicia y la avaricia, son como primos hermanos, como que se mueven ahí por el mismo barrio, ¿no? Y algo bien curioso es que en Reina Valera, o sea, en las versiones de Reina Valera que nosotros tenemos, por lo menos no existe la palabra egoísmo o egoísta, ¿no? Por lo menos no aparece, pero sí lo que es el concepto de egoísmo, eso sí aparece y ahorita vamos a estar viendo eso. Algunas otras versiones de Biblia sí aparece ya en traducciones mucho más modernas, concretamente la palabra egoísta, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vemos. Ahora, ¿qué es el egoísmo? Bueno, todos saben qué es la RAE, ¿no? ¿Saben qué es RAE? ¿Sí saben? Sí El están ahí, ¿no? diccionario de la Real Academia. La raíz griega. No lo sé. Acuerden que a mí me gusta hacer preguntas, o sea, Sí, cuando se muy dicen, bueno. profesor, esta pregunta, ¿por qué pregunta tanto? ¿Para que le conteste Jorgito? No, me gusta preguntar para ver si la gente está ahí, ¿no? O sea, están ahí, si me están siguiendo, ¿no? Entonces,
¿Quién es este Molina Gutiérrez? ¿Soy yo? ¿Soy yo mismo? No, sale como Ah, el Molina. bueno, yo pensé que era yo y me asusté. Lina Gutiérrez. Eso, saludos ahí para mí. Bueno, entonces, la RAE es la Real Academia Española, ¿no? Recuerda, la que define todo, ¿no? La Real Academia. Dice que el egoísmo es ese inmoderado y excesivo amor a sí mismo, ¿no? Que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidar el de los demás. Eso es ser egoísta. La palabra egoísmo tiene pocos sinónimos realmente, pero algunos de ellos pueden ser ingratitud, desagradecimiento, todo eso tiene que ver con el egoísmo, ¿no? Otros lo relacionan con ambición, egocentrismo, individualismo, voracidad, codicia. Una persona egoísta es aquella que es amadora de sí mismo, pensando y buscando siempre su propio beneficio y su satisfacción, y generalmente no le interesa mucho ayudar a otros en más o menos medida, ¿no? Eso en términos generales es el egoísmo de una persona egoísta. La palabra egoísmo, de acuerdo a la definición que les di, que es ese excesivo amor a uno mismo sin preocuparse de los demás, parece venir del latín formada por la palabra ego. La palabra ego quiere decir yo, ¿no? El ser individual, el ego, el yo. Y el sufijo ismo, que significa tendencia, práctica, vivencia, ¿no? Desde ahí viene la palabra egoísmo, es como vivir para uno. Es una práctica, una vivencia de uno, ¿no? Egoísmo, es vivo para mí, ¿no? A mí no me importan los demás. Es que yo me sienta bien, que yo esté bien, que yo tenga lo que necesito, etcétera. Eso es egoísmo, ¿no? En general, bueno, las personas son egoístas en diferentes grados, ¿no? Algunos un poco egoístas, otros son mucho egoístas, aunque digan que no, ¿no? Eh, por lo general, las personas que son egoístas generalmente se acostumbran a recibir y no a dar. Y otras, ya siendo más extremo el egoísmo, prefieren mejor no recibir. ¿Sabe para qué? Para no tener que dar. Entonces, mejor no recibo, para no tener que dar. En línea a eso, y me adelanto un poco, hay mucha gente que eso es ser egoísta también, ¿no? Hay mucha gente que como sabe que el conocimiento le trae a uno responsabilidad, entonces prefieren no conocer. Mejor no me meto, o sea, no, 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 no me hablen, no me cuenten nada porque ya me comprometen y que yo no sé qué. Entonces, y en la línea de Dios, hay gente que es egoísta en ese sentido, o sea, mejor no se meten o no se comprometen mucho las cosas de lejos, ¿por qué? Porque entre más me meta y más me comprometa, pues más eso me da responsabilidad de tener que ayudar, ¿no? Algunos diremos que no somos egoístas, ¿no? Porque generalmente si uno le pregunta, ese es un ejercicio, si uno le pregunta a su familia, a sus hijos o a su esposa, le digo, mira, yo soy egoísta, probablemente ellos digan, no, porque con los de uno ya está acostumbrado a ser dadivoso, a dar de lo que uno tiene, a dar lo mejor de uno, ¿no? O sea, con los de uno. Pero ustedes saben que la palabra siempre nos ha instado a que si yo doy a los míos, pues realmente eso no tiene ningún mérito, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice la otra gente? Los vecinos, los compañeros de trabajo, de estudio, los amigos, los hermanos de la fe, inclusive los de la iglesia, ¿no? Porque como les decía, ser generoso con los nuestros, pues realmente no es que tenga mayor esfuerzo. Mateo 7:9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, imaginen vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que pidan. O Lucas 6, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, ¿no? Entonces, esto del egoísmo, hay que tener presente que es una de las características de los hombres que habla la Biblia en los posteriores tiempos. Mire que, por ejemplo, lo que les decía ahorita, que en Reina Valera no existe la palabra egoísmo, pero si uno lee 2 Timoteo 3, 1, 2, que era advertencias que Pablo le daba a Timoteo, les decía, también debes saber esto, que en los postreros días verán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, como egoístas, ¿no? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Y así hay muchos casos, ¿no? De que no se nombra la palabra egoísmo, pero sí el concepto de la definición, ¿no? Entonces, el egoísta, por lo general, siempre antepone su propio beneficio, su comodidad, sus intereses por encima de los demás, ¿no? Eso es un egoísta. Ustedes saben, ahorita con lo de la pandemia se puso de moda un concepto que es lo contrario al egoísta. Un egoísta es el que se antepone así sobre los demás, ¿cierto? ¿Cómo se le llama? ¿Ustedes saben cómo se le llama al que antepone los demás sobre sí mismo? O sea, porque siempre está buscando el bien de los demás a una costa de no sentirse bien él mismo.
altruista. No, eso Exacto, Marquitos. Marquitos es un sabio. Altruista. O el altruismo es esa cualidad que tiene la gente de siempre buscar el bien de los demás por encima de todo, ¿no? Altruista. Eso se dio mucho ahora en la pandemia, porque ahora en la pandemia salieron una cantidad de conceptos, ¿no? La resiliencia, el altruismo, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, esa es una característica, ¿no? Pero el egoísta es todo lo contrario, ¿no? Algunos cristianos, no hay que negarlo, cualquiera dirá que eso es de afuera del mundo, pero no, eso se ve mucho, el egoísmo se ve mucho en todo lado, ¿no? O sea, dentro de las iglesias también, y algunos cristianos también lo hacen, ¿no? Recuerden cuando Pablo, ¿ustedes se acuerdan cuando Pablo siempre que yo les decía que él tenía que mandar a alguien a recoger ofrendas o esto, y decía, bueno, voy a mandar a Timoteo, porque pues es el único, decía, que tiene ese gran interés por el bienestar de los hermanos, o sea, y él se quejaba y decía, es que ya este se fue y es que no hay nadie más porque todo mundo piensa en sí mismo, ¿no? En lo suyo propio, básicamente era lo que él decía, ¿no? Y él decía, todos, Pablo decía, todos buscan lo suyo propio, ¿no? Y realmente, eh, pues podríamos decir, pastor, y es que realmente es malo que uno busque lo de uno, ¿no? Porque si uno no busca lo de uno, quién más se lo va a dar, ¿no? O sea, no es que esté mal. ¿Qué es lo que estaría mal? Por ejemplo, vuelvo y repito, o sea, estamos hablando de que Pablo decía, es que solo voy a mandar a Timoteo porque él tiene un buen sentimiento y él siempre está pensando en los demás, porque todos los demás, todos, solo van detrás de lo suyo. Ahora, ir detrás de lo de uno, ¿será bueno, será malo o qué es lo que lo hace malo? Mientras yo me tomo un poquito de Pasar encima de otra persona, digamos, no solamente el bienestar de uno, sino que más bien por el bienestar de uno hacer el daño a la otra persona. Exacto, Sandra. Bien. O sea, ir detrás de lo de uno no es malo. Lo que lo hace malo es que por ir detrás de lo de uno pase por encima de los demás. Está abierto el micrófono, ¿ven? Uno pase por encima de los demás. Eso es lo que lo hace malo, ¿no? O sea, pero siempre será bueno que uno luche por lo de uno y que uno se esfuerce y que uno tenga esa intención de cada día mejorar y dejar la simpleza y todo eso está bien, pero una cosa sin dejar de hacer, la otra. Es lo mismo de la codicia, ¿no? Que la codicia es ese deseo desmedido de obtener algo a costa de lo que sea. Obtener algo no es malo, pero tenerlo a costa de lo que sea sí es malo. ¿Estamos claros, no? Bueno, entonces, eh, digamos, hay mucha gente que desafortunadamente sí va detrás de lo suyo y no le importa si se lleva por delante al que sea, ¿no? El egoísmo es algo que afecta muy negativamente a la iglesia, ¿no? Obviamente, si una iglesia está llena de gente egoísta, pues al final será una iglesia egoísta, ¿no? Entonces, si todo el mundo está lleno de amor a sí mismo y menos amor hacia los hermanos, pues imagínense, no estaríamos haciendo labor de lo que es verdaderamente la iglesia. Y recuerden que la iglesia a la larga es el reflejo de lo que es cada uno de sus miembros, ¿no? Si los miembros son tibios, pues es una iglesia tibia. Si los miembros son egoístas, pues es una iglesia egoísta. Si los miembros son generosos, será una iglesia generosa. Así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia es la suma de las personas, ¿no? Aquí con esto del egoísmo, por más que sea algo que no le prestemos mucha atención muchas veces o cosas así, pero debemos de saber que el Señor todo lo sabe y Él sabe si somos o no somos egoístas y nosotros también deberíamos saberlo. Por eso es que es importante que sepamos qué es el egoísmo, qué caracteriza a una persona egoísta para que nosotros identifiquemos esas pequeñas zorras en nosotros y las combatamos, ¿no? Salmo 18. Cuando yo digo Salmo 18, ¿alguien sabe qué qué voy a decir o no? Pensando en las pequeñas zorras y todo esto. Perseguí a mis enemigos y Eso no de olvides alcanzarlos. por eso es que tienen que meterse al grupo de ujieres, porque esos ujieres están así, ¿eh? No hay que les fluye, no hay que perseguir a mis enemigos y no descansé hasta cuándo, hasta alcanzarlos y destruirlos, ¿no? Entonces, el egoísmo es un enemigo que hay que perseguirlo, pero hay que identificarlo, ¿no? Entonces, el Señor lo sabe, nosotros también deberíamos saber eso. ¿Por qué? Porque el amor del egoísta es limitado, ¿no? ¿Y por qué es limitado? Porque siempre va a buscar lo suyo propio, entonces se va a centrar en sí mismo, entonces se limita a él mismo, ¿no? Entonces no va a buscar el beneficio de los demás. Entonces, porque esa es una de las características del egoísmo, ¿no? En cambio, mire lo que dice 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia.
ahí en todo ese versículo no está la palabra egoísmo, pero al decir que el amor no tiene envidia, ahí ya descarta, o sea, no es egoísta, ¿no? Porque una de las cosas que caracteriza a alguien que no es egoísta es precisamente que no tiene envidia, ¿no? Porque no, o sea, en la medida en que uno celebre el éxito de los demás, eso obviamente lo hace una persona que no es egoísta, no es jactancioso, no se envanece. Pastor, Sí, señora. ajá. Entonces, por ejemplo, si uno busca el bien del entorno que uno tiene, que lo principal que tiene al lado es su familia, y que no les protegerlos, que no les pase nada, evitar cualquier cosa que a veces se mete uno y todo, es parte también de un egoísmo, o que para que ellos a veces que no decidan, sino que uno toma decisiones y todo por el bien de ellos. ¿Eso es también parte de algo de egoísmo o qué? No, no No. necesariamente. O sea, lo que pasa es que, digamos, lo que hablamos ahora, ¿no? Es que tener ese tipo de actitudes, preocuparse y todo eso por la familia de uno, pues no tiene mayor mérito, ¿no? Porque si uno lo hace con los que uno ama y todo eso, que hasta los pecadores lo hacen, ¿me entienden? O sea, hasta el pecador más pecador que usted crea, vea, pero sí el pecador no viene porque es que me escucho aquí, allá y Bueno, me confundo, siento como una voz en mi cerebro. Eh, Pablo Escobar fue una persona mala, ¿cierto? ¿Esto es sí o no? Sí, Así claro. es. Pero ustedes saben por sí. Sí, qué, qué fue lo que a él qué fue lo que a él lo llevó a la muerte. El su amor a la familia. familia. El amor a la familia, ¿entiendes? Entonces, uno podría decir, ah, pero mira, él tenía amor a la familia, ¿sí? Bueno, está bien, hasta el más malo ama a su familia y desea el bien para su familia, ¿entiendes? Pero ¿cómo estaba la actitud, los sentimientos de él hacia la sociedad? Nada, a él no le importaba volar un avión, poner una bomba en un edificio, llenar a los jóvenes de droga, ¿me entiendes? Entonces, eso es egoísmo, ¿entendés? Pero ahora sí abra el micrófono, porque pues, que es que Milena me habla a mis espaldas Ah, y ajá, a sus espaldas. No, pero a veces tienen un concepto de que descalifica a veces a las personas, ¿no? Que este no, descalificarlas y creyendo que uno es lo mejor, lo bueno y todo. Ahí también no incluye eso, ese amor a uno mismo, que bueno, uno sí. es lo mejor y que Lo no que sé pasa es que qué. usted me está mezclando las cosas porque primero me dijo que si uno tenía amor hacia la familia y que si uno se preocupaba por la familia, que si eso es ser egoísta. Te digo, si está centrado solo en la familia, en parte sí, ¿por qué? Porque dice la palabra que qué mérito tiene eso, que uno hay que amar a los hermanos, al resto de la gente, hay que ir más allá. Ahora, si es como dice Milena, que ya uno se centra en su familia y que fuera de su familia todo el mundo es malo y uno descalifica a todo el mundo, y, ¿me entiende? Pues eso ya ya es un egoísmo en extremo, porque no está haciendo uno lo que el Señor realmente anhela que uno haga, ¿no? Que es ir a los demás, vayan y hagan y lleven, prediquen la palabra y hagan discípulos, lleven a la gente a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque mi familia, yo uno diría, pastor, es que yo estoy siguiendo el consejo de Josué, ¿cuál? Mi familia y yo serviremos a Jehová. Y ya, ahí me concentro en mi familia y ya mi familia es salva y nadie más. Y el resto de la gente, ahora, no estamos hablando del resto del mundo, ¿no? Porque créanme que ni yo ni los 22 que vemos aquí o 25 vamos a cambiar el mundo. No lo vamos a cambiar, pero sí podemos influir sobre la gente que nos rodea, sobre nuestras familias cercanas, la familia de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Sobre ellos sí podremos influir. Y si no lo hacemos, aunque sea un poquito, pues estamos siendo egoístas. Dígalo, Davis, con alegría. Pastor, o sea, y uno cómo puede, cómo se hace uno egoísta o cómo se va haciendo uno egoísta como persona. Bueno, Porque a ahorita, veces, digo, uno, quizás a veces no se puede dar cuenta uno, o no sé. ahorita lo vamos a ver. No me adelanten porque es que si no, cierro este chinamo. No, ya vamos para allá, porque vamos a ver realmente el por qué uno, o qué es lo que lo hace uno egoísta también, ¿no? Es que apenas estamos arrancando, no he podido, apenas estoy calentando motores. Ya vamos para allá, mi estimado Davis.
Bueno, entonces, les decía pues obviamente que no tiene nada que ver el amor de la palabra, que no es, no tiene envidia ni nada de eso con el amor del egoísta, porque el amor del egoísta es limitado. Tal vez eso responde un poco a lo de Milena, de que si uno se limita solo a su familia, a ese círculo, estamos teniendo un amor limitado, ¿no? Y eso no es lo que el Señor anhela de nosotros, porque dice que el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ¿me entiendes? Entonces, ese no tiene nada que ver con el amor que dice la palabra, ¿no? Porque dice, el egoísta sabe que su hermano tiene necesidad y teniendo los recursos para ayudarlo y conociendo quién lo puede asistir, no le ayudan. Entonces, eso es ser egoísta, ¿no? Y no estamos hablando de, cuando habla de su hermano, no estamos hablando de hermano de carne y todo eso, sino estamos hablando de los hermanos de la fe, ¿no? Que muchas veces la gente dice, sí, alguien tiene una necesidad y le pueden ayudar y dice, no, que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude, sí, pero eso no es suficiente. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que a veces, en la medida que si uno le pregunta a alguien, ¿qué? ¿Cómo estás? Eso es un compromiso tremendo, ¿ah? Porque si la persona te dice, no, mira, es que tengo este problema, y si de pronto está en ti ayudarle y no lo haces, eso es ser egoísta. Ok, ¿es pecado ser Pastor, egoísta? Sí. tengo una consulta con respecto a eso. Digamos, ahí claramente dice, cuando hablamos de hermanos, es hermanos de fe, Ujú. porque claramente nosotros conocemos mucha gente o no los conocemos, sino que los vemos al diario vivir en la calle, personas que tienen necesidad, pero por lo menos a mí, en lo personal, me cuesta mucho distinguir, digamos, hasta qué punto, si no son hermanos de fe, o sea, que no tienen conocimiento, que son del mundo, digamos, hasta qué punto uno puede no sentirse comprometido a ayudar o más bien ayudando, siendo más bien cómplice de las malas decisiones que toman día a día. Llámese que tienen adicciones o llámese que quieren vivir en un estado de pobreza, pero pobreza mental, porque es mejor ser pobre para que todo me lo den. Entonces, por ahí va, o sea, no sé si me voy a entender de que no es a todo el mundo, ¿cierto? O sea, estamos hablando de hermanos en Cristo, sería. Sí, ahí está hablando de hermanos como tal, porque dice la palabra que el que no provee para su propia casa, y cuando habla de su casa, habla primeramente de su casa natural, o sea, proveer a su familia, pero también habla de su casa, de su iglesia, digámoslo así. Y cuando hablo de la iglesia no le estoy queriendo decir, el pastor ya va por allá a decir que tenemos que ofrendar. No, no, no se trata de eso, estamos hablando de la iglesia de Cristo como tal, ¿no? Entonces, que no provee ahí. Digamos, ahora, a mí, por ejemplo, yo tengo una lista de clientes aquí que me llegan y eso es una pelea, por ejemplo, con Milena, porque, ay, ahí está, yo no sé qué, y entonces digo, no sé, yo cumplo con ayudar, o a veces pasa alguna señora y te muestra unos papeles, y yo digo, yo no me voy a poner a estar llamando a la Cruz Roja a decir si es cierto que ese examen es verídico, no, uno ayuda y uno ya, pues ya uno cumple con ayudar, y no estamos hablando en ese caso de hermanos de la fe, porque es gente que uno no conoce, ¿no? Pero si uno conociera, por ejemplo, a mí me llega un borracho aquí, borracho, con la botella en la mano, es que le regale 1.000 colones porque le hace falta 1.000 para comprar la otra pachita y todo eso. No, pues nada que ver, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, hay que tener mucho discernimiento en eso, Paula, y todos. Y también, ¿no? Y no nos vamos al extremo de borracho porque sería muy fácil decir, pero es que un borracho uno lo ve físicamente bien. Eh, pero hay gente que uno, que sí, que tiene, acuérdate que la Biblia nos advierte de que en estos postreros tiempos iba a venir gente que nos iba a engañar y que van a tener una apariencia de ¿qué? De De piedad. piadoso. De piedad. ¿Y qué es una apariencia de piedad? Que uno los va a ver ahí, que dice, ay, mira, sí, son buena gente, son nobles, son personas que temen a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber exactamente en eso, porque tal vez ayudar a alguien que va a malgastar es con lo que la Biblia también menciona como tirarle perla a los cerdos, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, sabemos, hay mucha gente que al mejor estilo de aquel ciego que tiró su capa, hay gente que le encanta llevar la capa al hombro, ¿no? Porque tener esa licencia para que los demás sientan lástima y todo eso. Entonces, hay gente que es así también. Ahora, no quiere decir uno que uno sabe realmente quiénes son los que necesitan y quiénes no. O sea, habrán algunos casos en los que uno no atinará. Pero contestando la pregunta de Paula, pues sí, uno tiene que ser selectivo también. Sí hay que ayudar al hermano, hay gente que necesita más que otras, ¿me entiende? Entonces,
hay que tener cierta sabiduría ahí, ¿no? Es parte de la sabiduría, ¿no? El buen uso del conocimiento, entonces, saber hacerlo. Ahora, lo que no podría uno es por apariencia decir, es que no sé, a mí me parece. Si no sabemos, pues uno cumple con ayudar, ¿no? Ya después, con información de por medio, si uno sabe si la gente está malgastando o no, pues uno tomará otro tipo de decisiones. Pero sí, en términos generales hay que ser selectivo. Bueno, ¿es pecado ser egoísta? Bueno, eh, lo que les decía ahorita, los seres humanos, nosotros somos egoístas por naturaleza, o sea, nosotros nacemos siendo egoístas, o sea, porque quién no, digamos, en lo natural, quién no se vela por uno mismo, por su familia, y a veces cuando uno no está en los pies del Señor, uno dice, bueno, a mí qué me importa esa gente si yo ni la conozco, o sea, o uno, por ejemplo, es algo que uno diría, si nosotros estuviéramos en la carne, créame que los domingos a Cartago yo sería el primero que ni iría, pues voy a ir allá a ver una cantidad de gente que no son familia mía. Ahí dijo amén, pero bueno. Pero eso es en la carne, ¿cierto que sí? Pero nosotros ya no estamos en la carne, estamos en el espíritu. Entonces uno hace cosas, hace algún tiempo me decía, a mí en Colombia me decía, me decía un cuñado, me decía, pero mira, ¿y vos qué? Y digo, no, es que la iglesia nuestra es una iglesia pequeña, es una iglesia que lo que nosotros hacemos es para nosotros, o sea, las ofrendas es para pagar el alquiler, para los salones, para la bodega, para las meriendas de los chicos, para las actividades que hacemos, como el Día del Padre que hicimos el domingo. O sea, ustedes no vieron, es un paréntesis nada más, ustedes no vieron que nosotros hubiéramos estado domingos atrás diciendo, bueno, vamos a hacer celebrar el Día del Padre, vamos a recoger una cuota de tanto. No, o sea, ¿por qué? Porque son las ofrendas que todos damos, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, para eso estamos. Entonces me decía, pero si vos no, él me decía a mí, si vos no vivís de eso, ¿para qué estás en eso? Digo, es que no, o sea, yo tengo mi trabajo, entonces Dios me ha dado a mí mi capacidad de hacer mi riqueza, o sea, mi salario. Entonces es un llamado simplemente a servir y todo eso. Pero eso solamente lo hace uno si está en el espíritu, porque en la carne, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Hay mucha gente en la carne sirviendo, pero con dolo, ¿no? O sea, porque obtienen ganancias que no son honestas. Pero bueno, ese es otro tema, ese es un paréntesis que cierro ahí. Pero por naturaleza nosotros somos egoístas, pero no tenemos por qué seguir siendo así. Cuando ya le entregamos nuestra vida al Señor, obviamente Él nos hace copartícipes de su naturaleza y entre su naturaleza está ser generoso. Y en parte de lo que el Señor, la generosidad del Señor se veía en que era muy dado a la enseñanza, no era insensible al dolor de la gente, entonces es parte de lo que Él nos hace copartícipe, ¿no? Pero no hay que negar lo que uno sigue arrastrando ciertos arraigos, digámoslo así, de egoísmo. Vea, nada más se ve eso cuando uno tiene un familiar enfermo, una familiar ya mayor de edad, y entonces eso es egoísmo, cuando uno ve a una persona sufriendo en una cama, postrada y todo eso, y aún así en el fondo uno dice, ay, que no vaya a morir, que no vaya a morir. En el fondo eso es egoísmo, ¿no? Porque uno no está pensando en el dolor de la otra persona, entonces, y está pensando uno en la voluntad de uno. Uno como se deshace ese egoísmo diciendo, bueno, que sea la voluntad del Señor realmente, lo que el Señor tenga dispuesto para ella, ya esa persona vivió, ya está sufriendo, está enfermita y bueno, lo que el Señor decida. Pero a veces uno en su corazón, en sus anhelos, ay, que no se muera, que no se muera, que esté aquí, que da no, bueno, eso es egoísmo, poniendo un ejemplo muy común, ¿no? Entonces, realmente todo pecado en general es egoísmo, ¿no? El egoísmo es un pecado, pero en general casi que todos los pecados son egoísmo. ¿Por qué? Porque el pecado a la larga, ¿qué es? Ser algo que uno quiere, ¿no? Y acuerde que eso es egoísmo, porque yo quiero, ¿no? No me importa lo demás. Y cuando hablamos de pecado, cualquier pecado, es ceder a lo que uno quiere y las consecuencias por lo general no las arrastra a uno, siempre arrastran a otras personas. Entonces es una actitud egoísta, ¿no? Eso es egoísmo, ¿no? Es una tendencia totalmente natural o de casi toda la gente que traen dentro de sí de anhelar cosas para uno, ¿no? Pero bueno, obviamente al entregarle nuestra vida al Señor, comenzamos nosotros a seguir otro tipo de pisadas, a seguir otro tipo de ejemplo, a tener otro tipo de mentalidad, a saber que cuando que realmente uno pueda decir, es que sí, antes vivía yo para mí y para mis anhelos, mis deleites, digamos lo que era cuando dice que uno estaba muerto en sus delitos, dándole placer a la carne, pero ahora que uno le entrega su vida a Cristo, entonces ya eso quedó atrás. Ahora yo no soy yo, ahora el que vive es Cristo en mí, y entonces como el que vive en mí es Cristo, entonces ya lo que a mí me mueve
no era lo de antes y no lo de ahora, que es servir a los demás, etcétera. Por eso es que Pablo decía, cuando Pablo era Saulo, era egoísta, ¿no? Porque él arrasaba con todo el que no estuviera de acuerdo a lo que él creía, que él consideraba que era lo correcto que de un Dios al que él servía, ¿no? Por eso es que después cuando él conoció al Señor dice, hombre, todo eso es basura, para mí todo eso es basura, ahora yo lo que me mueve es el Cristo resucitado, el Cristo vivo, ¿no? Entonces, todo pecado en general es egoísmo, ¿no? Es una especie de egoísmo. Mire, no le está oyendo nadie. O sea, el desear, yo quiero ese carro de mi amigo, yo quiero esa casa, yo quiero esa familia, todo eso entra en ese paquete. ¿Alguien quiere contestarle a Milena esa pregunta? Yo digo que Sí, sí. sí. Yo pienso Sí, que eso es envidia, ¿no? están los 10 mandamientos. Es que acuérdense que lo que marca la diferencia ahí es lo que uno, digamos, lo que uno tenga en el corazón, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo veo, no sé, algunos de ustedes tienen una camioneta 4x4 y lo que sea, y entonces yo digo, uy, mira, a mí me gustaría tener una camioneta como esa, pero no lo hago, digamos, es un anhelo en mi corazón y un deseo de decir, bueno, me voy a esforzar, voy a trabajar fuertemente porque algún día yo quiero tener una camioneta así, o quiero tener una casa como la que tienen los vecinos, porque es una casa linda, 4 cuartos, 2 baños, patio, yo quiero tener una casa así. Y digamos que el anhelo que tengo en mi corazón de tenerlo es y esforzarme porque algún día lo quiero tener, pues, o sea, esos son deseos, o sea, normales, ¿no? Ahora, el problema es que si yo quiero tener un carro como el que tiene Marquitos, por ejemplo, y eso me genera en mí rabia, frustración, y entonces eso me lleva ya prácticamente a aborrecer a Marquitos porque él tiene una camioneta que yo no tengo. Eso ya, ahí sí ya entra ya en envidia y como todo, ¿me entiendes? Entonces, hay que identificar el anhelo que uno tiene, qué sentimientos despierta en uno, ¿no? Pero ¿sí vieron la diferencia o no? Sí, ¿Sí la vieron? Sí, Entonces, mientras Sí. que sí, sí. uno Sí, raya en la envidia, raya en el pecado, el otro no, el otro raya en ese anhelo de cada día ser mejor y conseguir buenas cosas y esforzarme y trabajar duro para tenerlas. O sea, son dos cosas muy diferentes. Por eso es que decía ahorita que el egoísmo es primo hermano de la envidia, porque eso sí es envidia, pero no, eso era como lo que le pasó a Asaf, ¿se acuerdan? Asaf tuvo envidia del impío y eso por poco lo lleva a que cayera, ¿entiendes? ¿Me entiende? Y por eso es que uno no debe estar viendo las cosas de las demás como anhelando lo que la persona tuvo sin saber cómo lo consiguió. Ahora, si por ejemplo Marquito tiene una camioneta y yo sé que la consiguió porque era el primo hermano de Pablo Escobar, y digo, ay, yo quiero ser como Marquito, digo, ahí sí ya no, o sea, no, ¿me entiende? Porque son cosas muy diferentes, pero parecidas, pero son diferentes, van por otro lado, ¿no? Pastor, pastor. pastor. Ah, Sí, perdón. Sí, Este, pastor, yéndonos, digamos, solo en la parte material y sobre el egoísmo, podría aplicar también la parte, digamos, de nosotros que tenemos a Cristo y que conocemos de su palabra y tal vez una persona en necesidad no solo material, sino uno los ve llenos de problemas y situaciones. Y el no hablar y compartir en esa parte también puede ser egoísmo, ¿verdad? totalmente, ¿eh? Totalmente egoísmo. ¿Por qué? Porque digamos, eso es como diciendo, bueno, y ahorita lo vamos a ver, pero adelantándonos un poquito lo que menciona Mariana, es parte de que uno diga, bueno, yo ya soy salvo, ya mi familia es salva, ya a mí qué me importan los demás y ya yo soy salvo. Entonces, eso es una manifestación de egoísmo tremendo. Ahora dice Milena, pero a veces es miedo de que la gente le da miedo a hablar. Bueno, el tema ahí es que entonces tampoco estamos haciendo lo que el Señor nos dijo. Vayan y prediquen. Es que me da miedo, pero es que yo no te da un espíritu de cobardía. ¿Entienden? Entonces, por todo lado nos estaremos saliendo. Entonces, acuérdense que no hacer lo que el Señor, que hay dos tipos de pecado. O sea, no hacer lo que Dios dijo no, uno hacer lo que Dios dijo no y no hacer lo que Dios dijo sí. Son dos tipos de pecados, ¿no? Y entonces, pero en este caso sí sería egoísmo porque estamos disfrutando nosotros saber que el Señor nos ha rescatado, que hemos enderezado nuestra vida, que llevamos una vida tranquila, en armonía con nuestras familias, que hemos podido ordenar nuestras finanzas, que ya dormimos tranquilo.
y vemos otra gente que está pasando lo que nosotros en algún tiempo pasamos, y por lo menos no hacer el intento de decirle, vea, yo sé lo que usted está viviendo, porque yo viví así. Yo le entregué mi vida a Cristo y viera que no fue de la noche a la mañana, fue un proceso, pero aquí voy y ha mejorado. O sea, mi recomendación para ustedes, ¿quiere salir de ahí? Traigan su vida al Señor. ¿La persona lo hará o no lo hará? Eso es problema de ella ya. Pero yo por lo menos no fui egoísta y por eso Pablo decía, yo soy deudor. ¿Por qué? Porque lo que yo he recibido no es mío, es de los demás. Yo tengo que darlo porque lo recibí por gracia, entonces por gracia lo tengo que dar. Pero sí, sí es egoísmo, María. Ok, bueno, Pastor, entonces, sí. este, yo quiero también aportar algo referente a lo que usted está hablando de lo que es ver algo en las personas. Yo voy a lo espiritual. Ujú. Voy a poner de ejemplo porque eso es lo que miro yo en usted. El crecimiento espiritual, la sabiduría que usted ha adquirido de Dios, pues para mí es algo muy, como muy edificante para uno esforzarse un poquito más. Yo quisiera saber si eso en mí es algo que está mal o está bien, porque el egoísmo viene en dos líneas, ¿verdad? Lo que es malo y lo que es bueno. Pero uno ve en usted, tanto en usted como en la pastora, esos, como, como esos ejemplos, buenos ejemplos, a que uno se esfuerce para uno llegar a adquirir eso, esa sabiduría, eso que cada día usted explica un tema en la iglesia, en lo que ahora usted está explicando, y hay temas que usted expone los domingos y tal vez son temas que usted ha expuesto años atrás y uno ve la diferencia, al menos yo veo la diferencia, el avance. Entonces, en lo personal, yo quisiera saber si eso es algo que está bien o mal en mí, porque para mí yo siento que no es malo, pero ya que usted toca ese tema, yo quisiera saber porque yo sé que, digamos, en lo que yo veo en ustedes, ustedes han tenido que pagar el precio para llegar a adquirir esa sabiduría, que cada día uno ve el crecimiento en usted y en la pastora. Eso es lo que yo quiero que usted me evacúe eso en mí. Pero déjame ver si te entendí bien. O sea, tú lo que dices es bueno, tú te comparas, por ejemplo, que uno que uno hablara de por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que uno hablara, que si yo hablé de la misericordia hace 3 años, entonces Cecilia escuchó la enseñanza de la misericordia, ta, ta, ta. 3 años después volvimos a hablar de la misericordia y Cecilia dice, mira, hace 3 años cómo he avanzado yo en ese tema de la misericordia en estos 3 años. Siento que ahora soy más misericordiosa porque he entendido, porque estoy viviendo, estoy caminando. A eso es que tú te refieres, pero ¿por qué crees que eso sea algo malo o sea algo bueno? ¿Qué es lo que te hace pensar que es bueno o es malo? ¿En qué sentido en línea a lo que estamos hablando del egoísmo? No, es en su persona, que cuando usted tal vez lleva un tema los domingos y tal vez es un tema que usted lo ha explicado años atrás y yo noto esa diferencia, pero en usted y eso que en usted yo veo en esa sabiduría es lo que al menos yo digo, sí, uno tiene que esforzarse un poquito más para llegar a adquirir esa sabiduría en el Ah, bueno, crecimiento de sí, uno sí. espiritual. Ah, bueno, no. No, no, sí, o sea, es que acuerden que esto del Señor es una revelación que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama eso? Es una revelación Progresiva. progresiva, ¿no? Es progresivo el asunto. Lo preocupante, Cecilia, es que fuera al revés, ¿no? Si era, pastor, viera que Ajá. hace 3 años yo lo veía a usted como más suelto, más sabio, ahora lo veo más bruto y más carnal. Eh, No, no, no. ahí sí sería como algo preocupante, ¿no? O sea, porque Ajá. definitivamente es algo que nosotros tenemos que ir avanzando. Hay temas definitivamente que uno pues, se repite más que otros, ¿no? Que uno los escucha más que otros. Por ejemplo, ustedes escuchan al pastor Tibor, por ejemplo, y él insiste mucho en un tema en particular. ¿Cuál es el tema estándar de él, o el tema preferido? Nueva criatura. La nueva criatura, el viejo hombre, por encima del diezmo que era su pasión.
Uy, se le, No se la escucha, pastor. ¿Se no escucha? se le escucha. Si fue el audio, pastor, sí. ¿Ahora sí? Ya, sí. Es Sí, que ahora sí. manoteé y saqué el audífono de la computadora. Qué barbaridad. No, les decía que hay temas que definitivamente de tanto no repetirlos también va adquiriendo cierto manejo, ¿no? Pero sí, es eso, Cecilia, y no solamente de uno, yo sí que sé completamente seguro que ustedes y otra gente también no son los mismos de hace 10, 5, 8 años, ya se mueven con más, se desenvuelven más, que pudieran ser, que podemos todos ser mejores, claro que sí, o sea, podemos mejorarnos muchísimo más todavía, y de hecho estos espacios son para eso, lo que estamos haciendo ahorita, no lo hacemos un domingo, aunque siempre las prédicas, yo siempre trato de darles participación y hacer preguntas, pero no a este nivel, ¿no? De que opinen y todo. Precisamente es para eso, ¿no? Para que uno salga de dudas y sepamos exactamente cómo manejar un tema en particular. Hay temas que uno maneja con más soltura que otros, ¿no? Pero sí es un precio que hay que pagar, Cecilia, definitivamente. Y créanme que cuando uno se mete así de lleno a las cositas del Señor, pues tiene que verse, ¿no? Y es visible el asunto. Pero qué bueno. Muchas gracias, Cecilia, por ese comentario. Pastor. Sí, señor. Es que no Me va a quería decir dar que ya tiempo. compró la camioneta. Bueno, al respecto de eso, yo tengo otra opinión también al respecto de eso, que hay que sentarse a ver los gastos que tiene una camioneta. Pero ahora que pues, Cecilia se fijaba en usted, pues yo el domingo me fijaba en Cecilia, era lo que es la vida. Estaban practicando en Cecilia, en la mano, sin pandereta, llevaban el ritmo y yo decía, qué envidia, Esta muchacha que se le hace tan natural, tan gracioso y tan fácil el hecho de alabar al Señor y me explico, pastor, y yo digo, pues también yo, es cierto tipo de egoísmo en ese sentido, pero tampoco pago el precio y no me pongo a practicar con la pandereta, ¿verdad? Pero a Que mí eso nunca me has sería dicho nada de parte. la pandereta, Marquitos. ¿Ah? A mí nunca me has dicho nada. Yo creo que la toco bien. Pastor, es que no le podemos dar muchos atributos a usted porque no se nos crezca, pastor. No, es cierto. O sea, lo que estás queriendo decir es que te viste a Cecilia el domingo y decías, mira cómo ha mejorado tocando la pandereta. No, es cierto también. Y así como Marquitos veía a Cecilia y de pronto todas esas cosas, entre nosotros también de seguro nos vemos y uno ve y dice, mira esta persona cómo ha mejorado. Tristemente también a veces uno ve lo contrario. Mira esta persona cómo ha bajado la guardia. A mí me pasó una vez, ahí en la iglesia una vez llegó una familia y ustedes vieran que el señor desde que llegaba, él llegaba con su corbata y todo, era así pues, ya después con el tiempo ya no llevaba corbata. Y no estoy queriendo decir que llevar corbata o no llevar corbata te haga más o menos cristiano, sino que uno se acostumbra, si alguien la lleva, después ya deja de llevar la corbata, después ya anda en blue jeans y después ya no vuelve. Entonces, así hay gente para atrás también, como de todo hay en la viña del Señor, ¿ah? Pero qué importante es que realmente nosotros seamos, porque hay que trascender. Acuérdense que trascender es subir escalones, ¿no? Subir escalones. Pero sí, válido el comentario, Marquitos, así como tú veías a Cecilia y todo ese asunto, la facilidad que tiene, también lo vemos en tantas. Por ejemplo, yo podría decir de Shirley, que está aquí, un ejemplo de Shirley cuando Shirley llegó a la iglesia, que venía a la católica con tantas dudas, tantas inquietudes con su chiquito y después con el tiempo no, yo me voy a meter a servir a la escuelita, ya con los niños, profesora, y metidita, y entonces ahí va avanzando. Entonces yo podría decir, mira qué bueno decirle que me acuerdo cuando llegó. Por poner un ejemplo, ¿no? Y así podría hablar de cada uno de ustedes, pero no lo voy a ser egoísta en ese sentido. Entonces, por ejemplo, a Pablito, ahora que se encontró con Bernabé, tremendo eso también. No sé si entendieron el chiste, pero bueno. Sigamos mejor. Entonces, ¿cómo vencemos el egoísmo? Bueno, ahora que decía Davis que cómo uno se hace egoísta, Davis, eso es algo que uno lo trae, ¿eh? Es parte de la naturaleza caída, el ser egoísta, el pensar en uno, ¿me entiendes? Los niños mismos desde que nacen son egoístas, o sea, quieren todo para ellos y todo para mí, y si sobra algo, pues para mí también, ¿me entiendes? Entonces, eso es parte de la naturaleza caída. Cuando uno va aprendiendo a medida que va creciendo, uno se hace egoísta. ¿Entiendes? Uno quiere todo para uno,
o hagamos memoria cuando uno era niño y joven y va creciendo antes de los pies del Señor. Y ahora, aún siendo cristianos, por eso les decía que uno todavía arrastra ciertas cosas de egoísmo, ¿no? O sea, a veces sin querer queriendo, como diría por ahí un ilustre profeta. Entonces, bueno, obviamente es pecado. Ahora, ¿cómo lo vencemos? Bueno, la forma más fácil y más sencilla es como lo decía el Señor, ¿no? O sea, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué pasa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque eso de niéguese a sí mismo y tomar su cruz, ¿qué es? Bueno, tienes que darle muerte. Acuérdate que la cruz es símbolo de muerte, ¿no? Cuando dice tome su cruz, es mate, o sea, crucifique, ¿qué cosa? Su propia voluntad, ¿no? Sus inclinaciones, sus anhelos, sus deseos, todas esas cosas que uno anhela para uno. Niéguese a sí mismo, despójese de eso y siga al Señor, o sea, tome su cruz y sígalo, ¿no? Entonces, es la única manera, o sea, entrar en ese proceso de despojarse. Como sabemos que el egoísmo hace parte de la naturaleza caída, de la vieja criatura, porque venimos con eso, pues es parte del proceso mismo, ¿no? Despojado de aquello, renueve la forma de pensar, hágase copartícipe de la naturaleza de Cristo, que no era egoísta, él era muy dadivoso, muy dado, muy sensible al dolor, muy colaborador, muy solícito, ¿no? ¿Me acuerdan lo que es una persona solícita? ¿Se acuerdan que es una persona solícita? Sí, es aquella persona que uno le manda, le pide un favor y hace más de lo que uno le pide. O bueno, yendo más allá, es aquella persona que no hay que pedirle que haga las cosas, sino que las hace, ¿no? Prontamente. ¿Entiendes? Solícito, o sea, siempre está ahí diciendo, no, no hay que estarlo mandando. En Colombia Expedito, decimos que, en rápido. Colombia se le llama acomedido. Y por eso hay un dicho que dice, allá en Colombia, el acomedido se gana lo que está escondido. Así es un dicho. Y uno crecía con eso y cada que uno le hacía un favor a la abuelita, le daba su regalito o su comidita ahí. Diligente puede ser también, sí. Ok, entonces decía el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, ustedes quieren dejar de ser egoístas y ser como yo, que no soy egoísta, quieren venir en pos de mí, entonces lo primero que tienen que hacer es niéguese a sí mismo, ¿no? Tome su cruz, crucifique ahí sus propios anhelos, sus pasiones, sus deseos, para que usted alguna vez ya siguiendo al Señor diga, sí, mira, ya no importa lo que yo quiera, realmente a mí no me interesa lo que yo quiera, a mí lo que me interesa es lo que Dios quiere para mí. ¿Entiende? Esa es la única manera, ¿no? Y comenzar a vivir, obviamente, y a caminar como el Señor caminó, ¿no? El que dice que permanece en mí, dice el Señor, tiene que andar como yo anduve, para que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en el Señor. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda por mí, la salvará, ¿no? De eso se trata el asunto, ¿no? Entonces, tenemos las dos opciones. Recuerde que nosotros tenemos libre albedrío. Cada persona en este mundo, o nosotros tomamos la decisión, o somos siervos de Dios, o somos siervos de nuestros propios anhelos y nuestros propios deseos, ¿no? Ahí están las dos opciones. Cada uno tiene que decidirlo. Obviamente, ¿no? Hay mucha diferencia entre ser un siervo de Dios y ser siervo de los otros mismos, porque ser siervo de Dios, pues, nos da alegría y nos permite ayudar a los demás de una manera desinteresada, que es parte de lo que nos debería Ajá. caracterizar a nosotros, ¿no? ¿Perdón? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces, y bueno, obviamente siendo esclavos del Señor, pues nos liberamos de todo el pecado y entre todo ese pecado, pues está la parte del egoísmo, ¿no? Que vivir una vida egoísta es una vida vacía realmente, ¿no? Básicamente eso. Entonces, nosotros hemos escuchado varias veces usted ha escuchado esto, ¿no? Que el principal enemigo que nosotros tenemos, ¿quién es? Yo misma. El yo, ¿no? Nosotros, Nosotros el yo. mismos, sí. Y ligado al tema que estamos hablando, el ego, nuestro ego, egoísmo, ¿no? Nuestro ego, o sea, nuestro yo. Y el egoísmo, al igual que la soberbia, que son primos hermanos también, pues es la fuente de casi todos los pecados, ¿no? Entonces, por eso el Señor nos dice que básicamente el mandamiento que nos dio era, bueno, amen primeramente a Dios, amense ustedes, ¿para qué? Para que todo, amando a Dios, amando a nosotros, ustedes lo pueden hacer visible como amando al prójimo, ¿no? Esa es la gran ley. Como 3 horas. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Déjame ver quién es. Se salvó. Ok, bueno, entonces el yo, ¿no? Acuérdense que por qué cayó Satanás por lo mismo, ¿no? Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Acuérdense que Satanás era prácticamente entre los ángeles, estaba en un nivel un poquito más arriba, ¿no? Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo,
en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo me veo un Dios con minúscula. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese era el anhelo de Satanás, ¿no? Lucero, ¿no? Entonces, el problema de Satanás, ¿cuál fue? Su yo, ¿no? Su ego, que quería ser como Dios, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, esta lista que les voy a mostrar, que nos ilustra por qué el principal enemigo o la fuente de muchos pecados es el yo, ¿no? Es nuestro yo. Por ejemplo, ¿por qué los pleitos, por qué vienen? Porque yo tengo la razón. ¿Qué tengo que decir? La ira, ¿por qué viene? Porque yo he sido herido, ¿no? A mí me hieren, entonces yo me lleno de ira. La altanería, ¿por qué viene? Porque yo soy mejor. Entonces, el altanero por general se considera lo mejor a los demás, entonces siempre el yo, ¿no? El yo. La envidia, ¿por qué viene? Porque yo no he prosperado ni he sido bendecido como el otro lo ha sido, ¿no? Entonces viene la envidia, es lo que hablamos ahora. El robo, ¿por qué viene? Porque yo quiero lo que tú tienes. La mentira, ¿por qué viene? Porque yo no quiero lucir mal, no quiero tener problemas. El adulterio, ¿por qué viene? Porque yo quiero ser satisfecho. La codicia, porque yo quiero lo que tú tienes. Los celos, ¿por qué? Porque no he sido amado igual que el otro. La indiferencia, ¿por qué viene? Porque yo no he sido afectado, que era lo que hablábamos ahorita, ¿no? A veces uno ve el dolor de los demás, pero dice, eso también que me pega, a mí no me afecta. Entonces, por eso la gente es indiferente. Ahora que yo menciono esto de la indiferencia, yo me acuerdo que años atrás había un comercial del INAMU que tenía que ver con la indiferencia y habían matado a una mujer ahí en un barrio y entonces están ahí y se arrima alguien, uno de los vecinos ahí dice, mira, y sospechan de alguien. Entonces la gente decía, sí, sospechan del vecino. ¿Cómo? Otra vez Pastor, el el micrófono. Otra Micrófono. vez el Otra micrófono. vez, pastor. ¿Otra Se quedó vez? incómodo. Es que me emocioné, hombre. Siempre tiro un manotazo y lo desconecto. ¿Pero oyeron la historia o no? hasta donde como, Quedó el incómodo. vecino. Hasta vecino, No, nada que le más. decía, que él decía, sospechan de alguien, él decía, sí, del vecino. Decía, pero ¿cómo? Yo no he hecho nada. Digo, precisamente por eso, porque no hiciste nada. Sospechan de ti. ¿Me entiendes? ¿Y te iba a decir algo, Ah, David? qué bueno. Tenía la mano Sí, levantada. pastor, se puede decir que, o sea, que a veces no quiere compartir uno un poco o ser un poco reservado, no ser muy expresivo en ciertas cosas o en ciertos momentos cuando uno está compartiendo, ya sea con la familia misma o con amigos o con conocidos, bueno, más que todo como con personas como más conocidas, con amigos, familiares o hermanos en Cristo. Si uno es un poco como reservado y trata de no hablar ciertos temas o no decir ciertas cosas, y por ejemplo, hay veces que uno quisiera como estar como más apartado y no sé, compartir con el Señor o meditar un poco. Eso se puede catalogar como, no sé, un poco de egoísmo, no querer dar un poco de uno mismo, compartir, ser más expresivo, expresar más amor cuando uno ¿Alguien le quiere quizás sí contestar puede a David hacerlo. eso o no? Yo pienso que no. Sandra dice que no. Es Yo No, que porque pienso que entraríamos en lo que usted dijo al principio, que es pecado no hacer lo que Dios espera que hagamos. Y entre esas cosas, Dios espera que uno Por ejemplo, dice, uno le podría contestar a David que, bueno, Dios nos ha hecho a nosotros como, nosotros somos seres relacionales. O sea, así nos ha creado el Señor, nos ha dado la capacidad de expresarnos, de manifestarnos, ¿me entiende? Todo eso. Eso es como el que no expresa sus sentimientos. Acuérdense que el que no habla, uno nunca lo va a poder leer, a la persona nunca va a saber quién es, nada de eso. Entonces, si uno el Señor, o acuérdense, eso no está en la prédica, pero era lo que Cecilia decía ahorita, ¿no? De que uno, a medida que uno habla de las cosas del Señor, como que una cosa conecta con la otra, ¿no? Hay un versículo que dice que el Señor nos utiliza a nosotros como recipientes para llevar el olor de su conocimiento, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué recipiente estaría haciendo uno si uno no permite que ese olor salga, ¿no? Pues ¿quién lo va a oler? Entonces, como que uno lo manda. Yo me acuerdo que mi mamá, saludos a mi mamá, dice, a mi hermana. Yo me acuerdo cuando mi mamá me mandaba en el pueblo allá, ya hacían sus ollas allá hacen una cosa de maíz que se llama masato.
masato, sí, masato champú, son cosas de maíz, son bebidas de maíz frías que se hacen. Y entonces ella hacía esa ollada de masato y me mandaba, una vez me mandó a mí con esa ollada a la cancha de fútbol a vender masato. Y resulta que yo me daba pena, ¿no? Y entonces yo me pasé por toda la cancha, pero con la olla cerrada. Entonces, ¿cómo llegué yo a la casa? Con la olla llena otra vez, no vendí nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no abrí la olla, no ofrecí eso, ¿me entiendes? Entonces, no, y ahora mi mamá estaba contenta, no, ni me acuerdo si me pegó. Pero bueno, el caso es que esa semana todos tomaron masato en la casa. Pero es lo mismo, Davis. Entonces, por ejemplo, si tú eres hijo del Señor y todo eso, entonces en el momento que uno adquiere esa responsabilidad, acuérdate que el conocimiento da responsabilidad, ¿no? Entonces uno tiene que ser, no puede ser ajeno a ese compromiso, ¿no? Entonces, si tú eres un recipiente en el cual el Señor ha depositado un perfume para que tú lo lleves a los demás y ese perfume nunca lo destapas, estás siendo egoísta más porque te estás guardando ese perfume para ti solo, ¿no? Ahora tú dirás, pastor, pero ¿y un mudo? Bueno, pues ahí ya tendríamos que hablar, no le voy a pedir a un mudo que hable, ¿no? Que predique, pero igual puede expresarlo de otra manera, con señas, con su forma de ser. Ahora tú dirás, pastor, pero no se me da, bueno, entonces se aplica para ti lo que dice la palabra, David, predica a tiempo y fuera de tiempo y si es necesario, habla, ¿no? Si es necesario, habla. Entonces con tu testimonio, que la gente sepa por lo menos quién es David. Decir, sí, mira, es un cristianito, es hijo de Dios, mira cómo ha cambiado David. No es el mismo de hace 5 o 10 años. Tú lo hubieras visto, tremendo. Aunque tú no hayas abierto la boca, David, pero has hablado con tu testimonio, ¿me entiendes? Entonces, por ese lado se te... Pero ahora, lo peor es que nadie hable, no diga nada y que nadie sepa que es cristiano y todo el mundo siga teniendo de ti el concepto que siempre ha tenido, pues eso es una muestra de egoísmo tremenda. Ok, bueno, sigamos. Entonces, estamos ahí en la envidia, ¿no? ¿Por qué tienen una envidia? Porque yo no he prosperado ni he sido bendecido como los demás y le hablaba yo de Asaf. El robo, ¿por qué viene? Porque yo quiero lo que tú tienes, la mentira, porque yo no quiero lucir mal, el adulterio, porque yo quiero ser satisfecho, la codicia, porque quiero lo que tú tienes, los celos, ¿por qué vienen? Porque yo no he sido amado igual que el otro. Ah, bueno, estamos en la indiferencia. La rebeldía, ¿por qué viene? Porque yo soy mi propio Dios y a mí nadie me va a decir lo que tengo que decir ni lo que tengo que hacer. Ahí viene la rebeldía. La autosuficiencia, ¿por qué viene? Porque yo no necesito a Dios, yo me las puedo arreglar solito. El no leer la Biblia, ¿por qué viene? Porque yo no necesito la sabiduría de Dios, yo soy sabio en mi propia opinión. El no orar, ¿por qué viene? Porque yo no necesito a Dios ni el poder de Él, yo me las arreglo solo. El no ganar almas, ojo, el no ganar almas, ¿por qué viene? Porque yo ya llegué al cielo, yo ya soy salvo, yo estoy bien, ¿qué me importan los demás? ¿Me entienden? El no dar, ¿por qué viene? Porque yo voy a recibir, ¿qué voy a recibir yo de eso? Nada, yo quiero todo para mí. Y mire eso, el aborto, ¿por qué viene? Porque esa criatura me estorba y yo no la quiero, diría una persona. Entonces siempre en todo eso que hemos visto está el yo, ¿no? El yo, el yo, el yo, el yo. Por eso es que el yo, el ego, ese es el enemigo número uno que nosotros tenemos y es el que alimenta el egoísmo, ¿no? Entonces vamos a ver una historia aquí, ya con estos 20 minutos que nos quedan, hablando del egoísmo y todo eso, por ejemplo, la historia de Caín y Abel, y de qué manera nosotros tenemos que cuidarnos de ese espíritu de egoísmo. Ahora se dirá, pastor, entonces es un espíritu, no, pero cuando yo digo el espíritu egoísta de Caín, me refiero a la actitud, a la forma de que él veía las cosas, ¿no? A las actitudes. Entonces, cuidarnos, así como cuando ustedes han visto cuando una mujer es chismosa y es malintencionada en una iglesia, a uno le dicen, uy, ¿tiene qué? ¿Qué cosa? ¿Quién dijo yo? Isabel. Tiene el espíritu de Jezabel, ¿cierto que sí? Pero no está hablando uno de que, uy, es que estamos creyendo que es un espíritu. No, estamos hablando de que tiene las mismas actitudes, se mueve en la misma línea. Entonces, vamos a ver el espíritu egoísta de Caín en esa historia que todos la conocemos. Alguien que me ayude a leer ahí lo que está en pantalla, Génesis 4, del 1 al 9. Yo, Cualquiera ahí. conoció Adán a su mujer Eva, la cual consiguió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.
Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ok, bueno, esta es una historia muy conocida, ¿no? O sea, la historia de Caín y Abel, tremendo. Pero vamos a tratar de todo esto que leyó Marquitos, de identificar algunas cosas que hacían a Caín muy egoísta, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero hablemos de ello. Bueno, los dos hijos de Adán y Eva, ustedes saben, pues eran hijos ya contaminados por el pecado de sus papás. No estamos queriendo decir que ellos eran pecadores, ¿no? Sino que estaban, cuando hablo de contaminados del pecado de los papás, es que estaban sufriendo las consecuencias del pecado. Entre ellas, ¿cuál era? Nacieron bajo la maldición del pecado. ¿Por qué digo yo que nacieron bajo la maldición del pecado? Cuando digo que nacieron bajo maldición, ¿a qué me refiero? Que nacieron con el pecado original. Apartados de Dios. Separados de Dios. Acuérdate que el pecado es separación, ¿no? Ellos no nacieron estando en el. Acuérdate que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Eva no estaba embarazada, ¿no? Ni salió jalando chiquitos de ahí, ¿no? Entonces, Caín y Abel nacieron bajo maldición. ¿En la línea de qué? Nacieron ya separados de Dios, ¿no? O sea, a eso se refiere contaminados por el pecado, o sea, sufriendo las consecuencias del pecado de los padres, ¿no? Entonces, básicamente eso. Entonces, por eso es que vemos algunas actitudes de Caín que, bueno, están alineadas a lo que conocemos del mundo y todo el mundo de pecado y tal. Ahora se dirán, pastor, ¿y entonces por qué Abel no? Porque acuérdense, ¿no? Que siempre va a ser una decisión personal, siempre va a haber la opción de los dos caminos ahí. Entonces, casos como Caín y Abel lo vemos por todos lados, y entre hermanos, primos, lo que sean, gente buena, gente mala, gente que crece en un mismo ambiente, gente con los mismos padres, algunos deciden tomar el buen camino, otros no. Los nombres de Caín, de Adán y Eva, digo, los nombres que Adán y Eva le dieron a los chicos, pues imagina que Caín significa el que labra su propia lanza. Eso significa Caín. Y Abel significa efímero, ¿no? ¿Ustedes saben qué es algo efímero? Pasajero. Pasajero. Oración. Pasajero, algo que pasa, ¿no? Algo que no es eterno. Entonces, Caín, nada más para que ahorita que vamos a entrar a ver estos dos casos, por un lado, Caín representa pues todos aquellos que quieren labrar su futuro por sus propias fuerzas, ¿no? Su propia inteligencia, su propia valentía, se consideran autosuficientes, no necesitan de nadie, no necesitan a los papás, no necesitan a los amigos, menos necesitan a Dios para salir adelante. Eso representa a Caín. Y Abel, por el contrario, representa a los que reconocen que su vida son efímeras, o sea, estamos aquí de paso, y como estamos aquí de paso, dependemos de nuestro Dios, necesitamos vivir nuestra vida sabiendo que vamos de camino, ¿no? Somos peregrinos, somos extranjeros, etc. Entonces vamos a empezar, perdón. Entonces, vamos a empezar a ir analizando lo que leímos, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos nosotros ver esas pinceladas de egoísmo en la vida de Caín? Bueno, lo que leyó Marquitos ahora cuando hablaba en Génesis 4:2, que decía que, déjenme abrir un momentico aquí en Génesis para ir leyendo aquí y no tener que devolverme otra vez a lo que leímos allá. Entonces, Génesis 4, del 2 al 5, que decía, después dio a luz a su hermano, a la hermana Abel y a Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado. Abel hizo ofrenda. Entonces, mire, Caín y Abel hicieron, ambos, la Biblia nos menciona que ambos hicieron algo para Dios, ¿cierto que sí? Porque no dice que Abel fue el que lo hizo, ¿no? Caín también lo hizo. Ambos hicieron algo para Dios, pero Dios solamente vio con agrado lo de Abel, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que hizo Caín o qué sería lo que hizo el uno y el otro que haya marcado la diferencia, ¿no? Entonces, porque nosotros podríamos hacerlo, todos los que estamos aquí, inclusive, a ver, déjenme ver las caritas. Todos los que estamos aquí, como cuáles caritas, solo Emma y David. Pero todos los que estamos aquí hemos hecho algo para Dios, de seguro, ¿no? O sea,
cada uno analícelo, ¿no? Uno podría decir, sí, pastor, yo voy los domingos a la iglesia, yo me conecto los martes al discipulado, yo abro la Biblia, yo oro por las mañanas. Todos en general hacemos algo para Dios, como lo hizo Caín, como lo hizo Abel, ¿no? Ahora, lo que marca la diferencia es cómo ve Dios lo que nosotros supuestamente hacemos para Él. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve con agrado? Esa es la pregunta, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? Entonces, ¿estará Dios agradado con lo que hacemos? O sea, realmente, déjeme decirle que no, no crea que porque la gente va a la iglesia, Dios ve con agrado eso. Mucha gente que va a la iglesia por ir. Hay mucha gente que lee la Biblia por leerla. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que Dios no ve, ¿no? Tanto Caín llevó su ofrenda como Abel también llevó su ofrenda, ¿no? Entonces, vamos a ver qué fue lo que marcó la diferencia, ¿no? Entonces, ambos trajeron ofrendas, pero tenían características diferentes, ¿no? Ahí habla de Caín. ¿Qué se dice de la ofrenda de Caín? ¿Qué dice la palabra de la ofrenda de Caín? Que no era o sea, no era de uno de los, No era no lo era un mejor. fruto, ajá, no era un fruto muy Bueno, pero de bueno. lo que hemos leído todavía no se sabe si era lo mejor o no. Lo único que dice ahí es, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová. Trajo una ofrenda para Jehová, no se dice nada más. Pero en cambio de Abel, sí se dice que trajo los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, trajo lo mejorcito que tenía. Por veros marca la diferencia, ¿cierto? Da lo mejor. De Caín nada más dice que trajo su ofrenda, ¿no? Trajo su ofrenda al Señor nada más, pero de Abel ya es como más detallado, ¿no? Entonces, ahí sí hay diferencia entre eso, ¿no? Y por qué en uno se marca y en otro no? Pues es parte de lo que ustedes dicen, ¿no? Caín simplemente se preocupaba por traer una ofrenda, ¿no? Abel se preocupaba por traer lo mejor de lo que tenía como ofrenda, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que comenzar a ver si lo que uno hace para el Señor lo mirará con agrado o no, en la medida en que lo que hacemos para Él sea lo mejor que podemos dar, ¿no? Estamos dando lo mejor, o sea, ahí es donde viene el tema y es lo que marca la diferencia entre cómo el Señor ve una ofrenda y la otra, y no estamos hablando de plata, ¿no? O sea, para nada estamos hablando de plata, de que el Señor ve más al que da más plata que el otro, no, eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Estamos hablando de ofrenda, y es más, a uno lo que le dicen es que uno mismo se tiene que ofrecer como sacrificio vivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? O sea, ¿de qué manera lo estamos haciendo? El que está sirviendo, no todo el que sirve agrada al Señor, porque hay gente que no sirve bien, no sirve con excelencia, ¿me entiendes? Y entonces ese es el tema, y yo varias veces se los he dicho, ¿no? Recuerden que del cuerpo de uno, los miembros más importantes o los vitales son incluso los que no vemos. Por ejemplo, ustedes a mí no ven, el corazón mío no lo ven, pero si el corazón se para, hasta luego, hasta ahí llegué. Mis pulmones no los ven, pero si mis pulmones fallan, hasta ahí llegué, ¿no? Mi cabello ustedes lo ven, pero déjenme decirle que de aquí a mañana yo estoy cada vez más calvo, sigo viviendo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, entonces ese es el tema, ¿no? De qué manera lo que estamos haciendo para el Señor realmente es de su agrado. Porque hay mucha gente que vive, y vi ese término, me pareció interesante, un cristianismo que le llaman vasito de agua. ¿Saben por qué vasito de agua? Porque un vasito de agua no se le niega a nadie. Entonces, es un cristianismo que no se le niega a nadie, o sea, no requiere esfuerzo, no implica sacrificio. Voy una vez a la semana a la iglesia, una horita que me queda para conectarme al discipulado, me leo 10 versiculitos al día, leo todos los días, bueno, yo sí lo hago, pero yo lo hago con buena actitud. La semillita que manda Lori, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cositas, ¿no? O sea, es importante, y no es que esté malo que lo hagamos, sino cómo lo estamos haciendo. ¿Es lo mejor que nosotros podemos dar o es lo que nos sobra, como le pasaba a Caín en ese caso, ¿no? Ahí es donde hay que meditar, ¿no? Entonces, por un Pastor, lado, sí, eso se puede encerrar en una palabra que es con la intención que se hagan las cosas, porque Dios lo que mira es el corazón, con qué intención hacemos las cosas para Él y correcto. en muchas cosas que hacemos, ¿verdad? Sí, sí, Pero todo. principalmente en las cosas de Dios. Que se le llama ahí la actitud, ¿no? O sea, actitud con C. Pues recuerden que una cosa es la aptitud con P y otra cosa es la aptitud con C. La aptitud es esa capacidad que tiene uno de hacer algo y la actitud es la manera en la que uno lo hace, ¿no? Hay gente que tiene aptitud, o sea,
pueden hacer las cosas, pero tienen mala actitud, o sea, las hacen mal. Hay gente que no tiene la aptitud, o sea, no tiene la capacidad, o sea, tiene sus limitaciones, pero tienen una buena actitud y el Señor valora más eso que lo otro. Ok, entonces por un lado, recuerden, Caín fue muy egoísta ¿en qué? En no darle lo mejor de lo que él tenía al Señor. Eso es ser egoísta, ¿no? O sea, cuando uno no da lo mejor de uno, ¿no? Sino que uno da lo que le sobra. Eso es ser egoísta. Entonces hay que cuidarse de no copiar a Caín en eso. Y estamos hablando para Dios y también para los demás, ¿no? En su familia, en sus hijos, en su trabajo. Hay que dar lo mejor de uno, ¿no? No hay que ser egoísta en ese sentido. Bueno, ¿en qué más? Por ejemplo, podemos ver el egoísmo en Caín. Bueno, el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, el asunto ahí es que dice que el semblante de Caín decayó. ¿Por qué cayó el semblante de Caín? Porque el Señor miró, la ofrenda de él no la miró bien, pero sí miró bien la ofrenda de Abel, ¿no? Entonces, es una actitud egoísta en ese caso de Caín de enojarse o molestarse porque el hermano sí agradó al Señor, ¿no? Y hay gente que se molesta y se molesta hasta con Dios cuando uno ve que las otras personas son bendecidas o por lo menos las otras personas, pues uno les ve avances y todo eso. Y comete uno el error realmente de enojarse con Dios y eso cuando como si fuera culpa de él o algo, y no pensar más bien que puede ser simpleza de uno mismo, ¿no? O sea, que realmente no se está esforzando uno lo suficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que meditar ahí. Entonces, espíritu de Caín, ¿en qué en esto? Estarse molestando porque al otro le va bien, ¿no? Eso es una actitud egoísta. Caín se enojó, su semblante decayó y todo, ¿por qué? Porque su ofrenda no la vio Dios bien, pero vio bien a la de Abel. En vez de preocuparse, decir, ¿qué tengo que hacer yo para que Dios vea bien mi ofrenda? Más bien se enojó con el hermano y ya todos sabemos en qué terminó la historia. Bueno, ¿en qué más? Bueno, el versículo 6 y 7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te enojas? ¿Para qué te enojas? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, pues el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, ¿no? Entonces, básicamente, ¿en qué se ve el egoísmo ahí? En rechazar la amonestación de Dios, ¿no? El Señor simplemente le está enseñando a él por medio de que tu ofrenda no es buena, tu actitud no es buena. Más bien en vez de aceptar la disciplina y decir, bueno, como Pablo en su momento cuando todo se encuentra con el Señor dice, bueno, Señor, humildemente, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué puedo hacer? Dime, guíame. No, en vez de pedir la guía al Señor y decirle, Señor, pero entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar mi actitud? Más bien se enojó, ¿no? Y dice que su semblante decayó y estaba pues, enojadísimo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no acepta la amonestación de Dios y mucho menos también de gente que la puede hacer en el nombre del Señor, sabiendo que es en el nombre de Él, ¿no? Entonces, no enojarse primero no enojarse porque el hermano le vaya bien o al prójimo le vaya bien o a la otra persona le vaya bien y no aceptar la guía, ¿no? Acuérdense que alguna vez lo dijimos, ¿no? Tres cositas, ¿no? Primero tener la sinceridad de reconocer que uno tiene un problema, la humildad de pedir ayuda y la obediencia, es decir, someterse a lo que te están diciendo que hagan, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, básicamente, a veces uno culpa a Dios de muchas cosas, la gente por lo general tiende a culpar a Dios, pero no se da cuenta que el problema no es de Dios, sino de uno mismo, ¿no? Entonces, el Señor le dio la oportunidad a Caín de que hiciera lo correcto, porque mire lo que le dijo, él le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Él le dijo, como le está queriendo decir, lo que estás haciendo no está bien, pero si te esfuerzas en hacerlo bien, créeme que vas a ser enaltecido, ¿no? Él le dio la oportunidad de que hiciera lo correcto, lo que pasa es que él no quiso para nada. Dios es un Dios de oportunidades, recuerde eso, siempre nos da oportunidades de hacer las cosas bien, de que uno arregle su vida, de que en su matrimonio uno tenga la oportunidad de restaurarlo. Bueno, restaurarlo uno no, Dios restaura, pero obviamente para que Dios restaure algo necesita que uno esté dispuesto a dejarse guiar y que Él restaure, ¿no? Que uno ponga en orden sus prioridades. Desafortunadamente, es triste decirlo, pero hay gente que tiene un desorden en sus prioridades tremenda. Acuérdate lo que hablamos el domingo de las langostas, ¿no? No tienen rey y todo eso, pero son organizaditas y todo eso, entonces se ordenan las hormigas, en invierno saben que no van a poder comer, entonces en verano la prioridad de ellas, ¿cuál es? Almacenar comida. Entonces uno tiene que ordenar sus prioridades, ¿no? O sea,
Desafortunadamente, y lo triste de todo eso es que hay gente que dice que ama a Dios, pero usted no tiene ni idea. Ay, es que el Señor, y ahorita, a mí alguien, alguna vez por ahí me preguntaban que por qué yo no, que yo en mi Facebook, porque yo no posteaba o en mi WhatsApp versículos y todo, que no es que esté mal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, abro un paréntesis, yo en mi vida he puesto un estado en WhatsApp. No sé, o sea, no es que, no me muero si es que no lo hago, pues, ¿me entiende? Pero eso Yo no me hace somos menos dos. cristiano, eso no me hace menos cristiano. Peor sería casos que yo sí conozco de gente que bombardea las redes de versículos y todo eso, y uno sabe que no lo están viviendo. Eso es peor todavía. Ahora, si usted lo hace y lo vive, genial, ¿no? O sea, acuerde que ¿cuál es la palabra más poderosa? ¿La que uno conoce? No, la que uno vive. Esa es la más poderosa. Y peor, y peor aún cuando le mandan a uno un versículo y arriba dice reenviado muchas veces. ¡Ay, peor todavía! Bueno, está bien, eso es otro tema. Entonces el Señor le dio la oportunidad a Caín que hiciera lo correcto, pero no quiso, ¿no? Entonces Dios nos da la oportunidad a nosotros y hay que hacerlo bien, o sea, pero a veces la gente, así como Caín, en vez de aceptar la disciplina de Dios, se enojó. Hay gente a la que se trata de corregir y más bien, dejándose llevar por ese espíritu egoísta de Caín, lo que hacen más bien es irse de la iglesia, se enojan con el pastor. Bueno, si uno dijera, se van para otra iglesia, está bien, pero uno averigua a veces y dice, mira, y tal persona, no, miras que no se está congregando. Entonces yo digo, ¿de qué se trata eso? Entonces, está bien. Entonces, por ese lado, recuerden, Caín rechazó la amonestación de Dios, ¿no? ¿Qué más? Versículo 8 y 9, leo para ustedes, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le dijo, ¿y acaso yo soy el guarda de mi hermano? Entonces, ¿en qué fue egoísta Caín ahí? No tuvo compasión por su hermano en ese caso, ¿no? O sea, no le tembló el pulso para matarlo, ¿no? En lugar de arrepentirse de su actitud equivocada, tomó la decisión más errada que fue decir, bueno, aquí este es el que me está robando la bendición, cuando el que se la estaba robando era él mismo por su mala actitud. Entonces, más bien dijo, creyendo que matando a Abel quitaría el problema de en medio, pero realmente nada que ver con eso, ¿no? Entonces, no tuvo ninguna compasión por el hermano. Ahora usted dirá, pastor, ah, bueno, qué salvada, en esa sí no caigo porque yo no he matado a nadie, pastor, pero bueno, nosotros podemos matar, matar a muchas personas, no físicamente, pero sí con malas actitudes, con malos comentarios, ¿me entiende? O sea, herir sentimientos, matar sueños, matar ilusiones, a veces con un mal testimonio de uno mismo puede estar matando la fe de mucha gente, ¿entiende? Entonces, y bueno, y no nos vayamos tan lejos, o sea, ahorita estamos hablando de que hay un mal tremendo y el mal más impresionante en este siglo XXI que estamos viendo, pues es la indiferencia, ¿no? La gente es muy indiferente a lo que pasa alrededor, ¿no? Pero tremendamente indiferente, ¿no? Entonces, aquí va una respuesta de pronto a lo que decía, a lo que le preguntaba David ahora. David, acuérdate que nosotros hemos sido llamados a hacer sal, ¿no? Y a hacer luz. Entonces, eh, déjeme mirar la cara de ellos. Acuérdate que una luz no ha sido hecha para meterse abajo de la cama, sino para ponerla donde? Arriba, para que alumbre, ¿no? Entonces, en la medida en que Dios nos haya dado la capacidad de hablar y todo eso, y no lo hagamos, es semejante a una luz que se mete debajo del talmud y no alumbra para nada, ¿no? Entonces, no hace aquello para lo cual ha sido hecha, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál es el verdadero peligro del egoísmo? Bueno, todo lo vimos, es peligrosísimo, ¿no? Pero realmente uno lo podría resumir en Proverbios 18:1, dice, su deseo busca el que se desvía, ¿no? Y se entremete en todo negocio. Acuérdense que el egoísmo es cuando uno va a los deseos de su propio corazón, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que a mí me hace feliz, ignorando lo que Dios quiere, ¿no? Por eso es que la gente se desvía. Entonces, el verdadero peligro del egoísmo es que por ir detrás de lo que yo anhelo, me desvío, ¿no? Ahí es donde está el asunto, ¿no? Hace que uno piense en uno y todo ese asunto. Entonces, una persona egoísta a la larga que va tras los deseos de lo suyo, pues indirectamente o directamente, pues está luchando contra Dios mismo, ¿no? Cuando uno busca hacer mi voluntad y no la de él. Imagina que el Señor mismo dijo, yo no vine aquí a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Entiendes? Entonces, cero egoísmo, ¿no? La voluntad de Dios primeramente que todo, ¿no? Entonces, cualquier voluntad contraria a la voluntad de Dios no va a terminar bien. Acuérdate lo que le dijo el Señor a Pedro, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando
tuvo una actitud que no iba en línea a la voluntad de Dios, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Eso. Y no era que Pedro estuviera endemoniado, acuérdese, sino que toda actitud, cualquier cosa, por muy buena que parezca, pero que vaya en contra de la voluntad de Dios, no termina bien, para nada, ¿no? Entonces, no vaya a ser que con una actitud egoísta estemos luchando contra Dios y no nos demos cuenta, ¿no? El egoísta tiene un futuro complicado en el reino de Dios, ¿por qué? Porque siempre va a buscar su propio bien y no el de los demás, ¿no? Se va a ir en contra de la voluntad de Dios. El que no es egoísta no busca su propio bien, sino el del otro. Y eso obviamente va en contra del que sí es egoísta, ¿no? Porque el que no es egoísta, pues es generoso y es espléndido, como 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro, ¿no? De eso se trata. El egoísmo no debería tener cabida en ningún corazón del cristiano, porque una persona egoísta, acuérdese, es que el egoísmo le impide a uno ayudar a los demás como debería ser, con un corazón generoso, sin nada a cambio, etcétera, eso. Entonces, si uno tiene un corazón egoísta, pues eso te va a impedir eso y muchas cosas más, como por ejemplo, como lo que dice Hebreos 13:16, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, ¿no? Entonces, si uno tiene un corazón egoísta, no va a poder hacer eso, ¿no? Dios nos bendice para que seamos generosos y no egoístas, ¿no? Entonces, es que me quedaron unos dioses aquí. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que también aprendamos a ser generosos, pero si somos mezquinos, ¿agradamos a Dios con eso? Para nada, ¿no? Entonces, bueno, por ahí anda el asunto. 2 Corintios 9:10 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, ¿no? Esa es la intencionalidad de Dios para con nosotros. Recuerde, el cristiano generoso produce alabanzas y acciones de gracias hacia Dios, pero el cristiano egoísta, y digo cristiano egoísta, trae vergüenza al nombre de Cristo. Ahora usted dirá, pastor, ¿y por qué cristiano egoísta? Porque si no fuera cristiano y está en el mundo, pues no solamente va a ser egoísta, no va a traer vergüenza a Cristo por ser egoísta y no por todo lo demás, ¿no? Porque si está si está en el mundo, créame que no solamente va a ser egoísta, sino egoísta sería lo más bajito o lo más light, sino todo lo que haga, ¿no? Pero hablando en el cuerpo de Cristo, el cristiano egoísta trae vergüenza al nombre de Cristo. ¿Y por qué creen ustedes? Bueno, hago una pregunta que me surge aquí. ¿Por qué creen ustedes que un cristiano egoísta trae vergüenza al cuerpo de Cristo, al rostro de Cristo? Y no un egoísta común y corriente. ¿Por qué un egoísta común y corriente no trae vergüenza al nombre de Cristo, pero un cristiano egoísta sí? Por el mal ejemplo, pastor. Ajá, por Porque el mal mucha gente ejemplo. dice, para ser cristiano mejor me quedo así, de ese tipo. Pero sí la captaron, ¿no? Porque un cristiano, no, porque un egoísta del mundo no trae vergüenza al cuerpo de Cristo, pero un cristiano egoísta sí. ¿Por qué? Porque si se dice que es cristiano, acuérdense lo que hemos hablado, ¿no? Si uno dice que es cristiano, Dios espera qué cosa? Se Todo de espera uno, ¿no? todo. Entonces, pero el que no es cristiano, no solamente uno espera que sea egoísta, sino que sea avaro, envidioso, codicioso, adúltero, mentiroso, bueno, de todo. Pero de un cristiano no se espera que sea egoísta. Entonces, básicamente es eso. Bueno, por ahí anda el tema de algunas pinceladas. Hay mucho que hablar del egoísmo, pero creo que en términos generales es eso. Y tal vez contestándole, dejar de compartir, de pronto lo que decía David por acá, cómo llegamos nosotros a ser egoístas, David, eso es parte de nuestra naturaleza caída, es algo que uno aprende a medida que va formando su conciencia natural y este sistema mismo nos hace ser egoístas, donde cada uno, como decía Pablo, cada uno va detrás de lo suyo, ¿no? ¿Cómo dejamos de ser egoístas? Cuando le entregamos nuestra vida al Señor y decidimos despojarnos de esa vieja naturaleza, ni en negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, crucificar ahí nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras pasiones y seguir al Señor y ser copartícipes de lo que Él es, que no es ser egoísta, es dadivoso, generoso, dado a la enseñanza, sensible al dolor de los demás. De esa manera dejamos de ser egoístas, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros como cristianos identifiquemos si hay rasgos de egoísmo en nosotros, porque todos en cierta forma, todo es una pequeña zorra, de alguna u otra forma
hay algo de egoísmo en nosotros, ¿no? E inclusive hay situaciones en la vida en las que uno a veces dice, bueno, es que también es necesario a veces ser egoísta en algunas cosas, ¿no? ¿Me entiendes? Pero hay que saber distinguir en cuáles sí, en cuáles no, porque a veces uno dice, no, pues es que en tales cosas a veces hay que ser egoísmo, hay que ser egoísta en que uno tiene que primero pensar en uno. Por ejemplo, en lo que a uno le dicen, por ejemplo, en los aviones, que los aviones le dicen a uno, ¿cómo dice? Si la presión de la cabina se cae, van a descender del techo unas mascarillas, ¿cierto? ¿Sí? Póngase usted primero su mascarilla para después le pueda ayudar a los demás. Entonces, en ese momento, uno tiene que ser hay lapsos de egoísmo, decir, bueno, yo me voy a poner la máscara yo primero, porque, ¿me entiende? ¡Pum! Y la esposa al lado, yo no, me voy a poner mi máscara primero, después te ayudo. ¿Me entiende? Entonces, en eso también hay momentos en la vida de uno que uno dice, bueno, tengo que pensar en mí primero, o sea, tengo que estar bien yo primero para poder ayudar a los demás, o sea, ¿me entiende? Entonces, no podría uno ser, es como, por eso es que el Señor, y me imagino ahorita me surge la idea de por qué Pablo le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Le digo, tranquilo, tranquilo. Y entonces, para que le bajara ese ímpetu, ¿qué le tocó a Pablo? 3 años en el desierto. 3 años, con él, como, y creyendo él que ya el Señor, así como iba a asolar iglesias, debe decir, bueno, entonces ahora vete, llámate a Bernabé y vete para allá y levanta 4 iglesias. No, 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 tranquilo, por ahora te voy a cegar, te voy a cegar mientras tanto, ¿me entiendes? Entonces, es lo mismo, entonces uno tiene que ser egoísta en algún momento, pensar en que uno necesita de uno mismo prepararse, formarse, pero va a llegar un momento en que ya hay que despojarse de eso porque ya lo que uno ha recibido, ahora sí, ya, porque uno no puede dar lo que no tiene, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Primero tengo que tener en eso y saber que tengo que preocuparme por mí y formarme, fortalecerme, para después hacer extensivo eso a los demás, ¿no? Pero en términos generales, el egoísmo dañino, digamos lo que hemos estado hablando ahorita, del pensar en mí, en mí, en mí, y si me sobra algo, pues para mí también. En esa línea sí, no, no. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo antes de irnos. No sean egoístas. Pastor, yo digamos, me parece que a través de los años, yo tengo 58 años, pastor, digamos, la vida útil de unos Pero 80, todavía ¿verdad? te quedan muchas tierras por conquistar. Sí, sí está bien, pero digamos uno, no es lo mismo que un chiquillo de 15 años, de otro de 20, o digamos, ellos todavía lo ven así como todavía me falta mucho tiempo, ¿verdad? Entonces uno, la prioridad de ahora de uno ya no es una casa, no es un carro, ¿no? Sino más bien crecer en la palabra, ir alistando el camino porque dice, si los justos con costos entran, ¿verdad? Cuánto uno tiene que cuidarla. Y yo, oyéndolo a usted con las estadísticas, que el 100% no le damos ni un 1%, un 2, digamos, ¿verdad? Entonces me parece a mí que por ahí anda el asunto, ya los bienes materiales. Me imagino que Pablo en algún momento ya dijo, "Di, la verdad es que se vive en pobreza, como en abundancia, preso, que por todo estuviera gozoso. Todo eso a mí se me mete en la cabeza y hay uno que dice, no, lo mismo me lleva una 4x4 que me lleva un automóvil, ¿verdad? Y que lo mismo vivo en una casa, un palacete, un cuartito. Si soy feliz, si soy con Cristo, todo ese montón de cosas a uno le llenan así la cabeza. Pero no todo el mundo lo ve así, ¿verdad? Eso es como mi esposa que está aquí presente, que dice, ella siempre me ha dicho que saquemos la visa americana, que la visa americana. Digo yo, pues que yo ni siquiera conozco Puerto Viejo, Sarapiquí. Primero voy a ir a Puerto Viejo antes de irme por allá tan lejos. Entonces, lo que Marquitos dice, nosotros lo hemos hablado, ¿no? O sea, todo tiene un tiempo. En tiempo, lo que pasa es que uno tiene que identificar sus tiempos para hacer las cosas en el tiempo que a uno le toca, ¿no? Entonces ya hay cosas, Marquitos, de 15, 20, 25 años que si las hicimos en su tiempo bien y si no las hicimos en ese tiempo, pues ya no las vamos a hacer, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas para nuestro tiempo. Ya después cuando uno ya pasa a los 50, ya uno está en esa línea descendente en lo laboral y uno ya más bien en el horizonte lo que está viendo es una pensión
y sentarme a ver televisión, inscribirme en Merecumbe para ir a clases de baile, cosas que hacen los viejillos, ¿no? Entonces, pero sí, son cosas que ya uno hace en su tiempo, ¿no? Ya los muchachos cuando apenas están arrancando a conseguir su primer empleo, como que ya uno dice, yo ya pasé por ahí, ya más bien yo estoy buscando es como la calma. Pero sí, así pasan los caminos del Señor también, aunque en buena teoría no tan paralelo, ¿no? Porque lo que Pablo decía, sí, sí, yo sé que en lo natural el cuerpo se desgasta y todo el asunto, pero por dentro tenemos que seguir, porque acuérdate, cuando tú dijiste, pastor, es que ya tengo 58 años, me imagino que igual así estaba Josué con el Señor, decirle, Señor, pero es que ya estoy viejo, Señor, estoy viejo, y tú quieres que me esfuerce, ya estoy viejo. El Señor le dice, sí, yo sé que estás viejo, pero te quedan muchas tierras por conquistar, ¿no? No me vengas con ese cuento ahora. ¿Me entiendes? Entonces, en las cosas del Señor, pues no hay edad, ¿no? O sea, no es que, ¿me entiendes? O sea, siempre va a haber tiempo o espacio para aprender, para servir, para dar de lo que tenemos. Lo importante es que a los 15, a los 20, a los 30, a los 58, lo que demos sea lo mejor que hay de nosotros para dar, ¿no? Al estilo de Abel, ¿no? No demos lo que nos sobra porque no podríamos decir, bueno, es que estoy dando lo que me sobra porque como ya tengo 58, 55, 51, ahí no hay válido eso. Bueno, ¿alguien más o nos vamos? O todo quedó claro o nadie entendió nada, una de las dos, me llevo eso. Bueno, vamos a orar, entonces vamos a Claro. darle gracias, vamos a darle gracias a Dios. Si quiere, Karina, ya que abriste el micrófono, regálanos una oración, ¿vale? Te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir un día más con los hermanos, un día más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y guíanos para transmitir esas enseñanzas a las personas que más amamos. Ayúdanos a no ser egoístas y sobre todo a saber la diferencia, Señor. Gracias te damos por esta noche, por las oportunidades. Ponemos en tus manos el día de mañana, Señor, y esta noche. Bendice la familia de los que estamos conectados, Señor. Bendice las personas que amamos. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.